Bien, señores, regresamos con el segundo bloque del programa. Hay un tema que me parece interesantísimo para que ustedes puedan llamar y comentarlo también. Y tiene que ver con naturaleza, con bosques amazónicos y con propiedad. Estamos perdiendo, los peruanos, gran propiedad de nuestra naturaleza y nuestros bosques amazónicos. Vamos a ver el tema a continuación. Bosques amazónicos, patrimonio de grandes empresarios. El doctor Ibaceta se une a nuestro panel y además conoce a profundidad este tema. Doctor Ibaceta, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. En realidad no constituyen propiedad de nadie, porque... ¿O no deberían? Simplemente agricultura se solicita permisos para explorar o para explotar la madera. Pero se hacen dueños con estos permisos, ¿no? No, se quedan en posesión y no hay controles. Se creó hace tiempo la Policía Forestal, pero han desaparecido porque a cualquier policía que va con su deslizador lo desaparecen en el camino porque la tala ilegal y el narcotráfico se unen y están en las mismas rutas. Ahora, el otro tema es que teniendo autorización para explotar bosques hay límites que tampoco se controlan. ¿Qué dimensiones debe tener un árbol para cortarlo? Nadie respeta las dimensiones. Pero hay otro problema. Fíjate cómo ha ido evolucionando. Cuando yo estaba allí, estaba chico, los madereros enviaban a sus cortadores de árboles y empujaban las trozas a las quebradas y esperaban las lluvias para que, llenándose la quebrada con las lluvias, las trozas cayeran hacia el río. Ahora no. Ahora saben que hay una zona para explotar madera, van y abren una trocha donde entran tractores gigantescos. Depredan, porque eso es depredación. Entran los tractores y sacan las trozas en cualquier tiempo, porque son tractores que no se van a atracar en ningún sitio. Y ya no necesitan del río para traerlos en balsa, sino que van esas chatas gigantescas de 3, 4 pontones, y entonces es fácil con la maquinaria y con unas grúas directamente ponerlos, si viene el remolcador y empuja gigantescas chatas en todo tiempo. Es decir, el proceso es tan rápido, la construcción de caminos es tan veloz, los tractores entran y se depreda todo lo que se halla. Entonces, en los aserraderos cada vez vemos troncos más delgados cada día. Y decimos, pero si nuestras reservas son de tal magnitud en tu papel. Sí, claro. Pero anda, conoce la realidad porque... Basta sobrevolar un poco la zona, ¿no? Y termino, este último diciembre quería ir yo a visitar una quebrada por la cual se puede subir y llegar al otro lado, al Brasil, para que mis chiquitos conozcan qué era vivir entre moscos zancudos, es decir, siendo costeños. ¿Qué le han hecho sus chiquitos para que usted los meta entre moscos y zancudos? No, que aprendan pues a conocer y soportar a su país, desde pequeños. Y cuando pregunto, ¿cómo está Santo Domingo de Machangay? Porque me bajé al puerto, ¿verdad? Me dicen, ¿usted está, desde cuándo no va? Y hace tiempo le digo, la quebrada, quiero entrar por la quebrada. No, me dice, es un pueblo, hay una carretera ahora. Es que ya no busca, y hay mototaxis, pero un mundo de mototaxis y los tractores. Ya no hay selva. Okay. Antes de la comunicación de Martín, vamos con una llamada telefónica del público que ya está con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Sí, quería opinar un poco también de ese tema que ustedes estaban hablando ahorita y el tema anterior, pero... Adelante, por favor, adelante. Sí, mire, yo creo que sería bueno que ya los candidatos ahorita empezaran a hablar de temas ecológicos. Por eso quizás es el problema también. Ellos ahorita están esperando, no sé qué, porque la prensa ya le está dando portada a algunos candidatos y más por el escándalo están ahí. Como en el caso del expresidente García, ¿no? Que ahora aparece en todos lados del periódico. Y eso creo que es muy preocupante. Okay. Debería haber al menos un candidato ecologista que pueda opinar de esos temas que usted habla de la selva o de donde sea, ¿no? Sí, es una buena alternativa. Muchas gracias por su llamada telefónica. Martín, por favor. Bueno, como el doctor Ibaceta dice, si hay grandes tractores, como pasa en la minería ilegal, ¿no? Significa que hay grandes capitales. Y una cosa es que se haga una depredación
de un pequeño cultivador que va a quemar el monte, etcétera, y no se pueda encontrar, pero esto debe ser bastante visible y desgraciadamente, efectivamente, yo estudié la maestría con la chica Vanessa Veró, que era viceministro en algún momento de Ambiente, y me decía, ¿qué hacemos? Mandamos gente y no regresan más a veces. No, pero perdón, no hay pequeño agricultor que haga una pequeña chacra y que queme. Ese pequeño agricultor es el más peligroso, porque multiplicamos pequeños agricultores. Sí, son muchos, claro. No, multiplicamos 100, ¿ya? Pero los 100 no se van a quedar en 100, la destrucción de los 100 se va a elevar a la enésima potencia por lo siguiente, porque no cortan la maleza, se tumban todos los árboles y queman, pero esa tierra solamente da 3 cosechas. Claro, la tercera está muerta la tierra. A la tercera está muerta la tierra y se abandona y se tumban más árboles y se quema más. Ese mismo agricultor se vuelve nómade. Y va haciendo lo mismo. Y va destruyendo todo. Comienza a destrozar todo. Pero ¿cómo hacemos para hacer un país más parecido a Chile? Porque la gente tiene el concepto, en algunos casos como este, acertado, de que la deforestación va dejando desierto. Sin embargo, en muchos países hay más bosques de los que habían antes porque se ha reforestado y la industria papelera sobre los árboles se ha vuelto algo sustentable. Ayer nos contaban que Chile mantiene pues la hegemonía del papel en Latinoamérica. ¿Cómo el Perú puede aprovechar esto? Hay dos cosas. Pero es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, es cierto lo del papel en Chile, pero sin embargo los libros en Chile son muy caros. O sea, ¿qué otras cosas le pondrán? Claro, o sea, ¿qué otros valores agregados le pondrán? No lo sabemos. Pero por ejemplo, yo conozco Chile y es cierto, o sea, uno va por la carretera generalmente hacia el sur, la zona de Valdivia, Temuco, y son bosques hermosos. Y es verdad, o sea, los talan cada cierta temporada, después reforestan nuevamente, y Chile tiene uno de los, además de las empresas productoras de papel más grandes y más fuertes, uno de los bosques más atractivos, mejores incluso que lo que debería ser ahora nuestra Amazonía. Para hacer una analogía, sería más o menos como la veda con respecto a la pesca. Exacto, pescas en un tiempo y hay un tiempo de veda. Pero lamentable, ¿no? Volviendo al tema de nuestra Amazonía, es que esta gente es sumamente irresponsable porque están siendo, además de atacar con una mentalidad cortoplacista, están matando el pulmón ecológico del mundo. Y eso es algo que debemos pues de preocuparnos todos, porque de aquí a mañana no vamos a ser nosotros quienes querramos respirar tranquilamente, sino nuestros hijos o nuestros nietos. Es verdad. Entonces no hay que mirar solamente aquí. Conversábamos el otro día, doctor Ibaceta, y yo lo escuchaba atentamente, porque yo la verdad no conozco mucho del tema, he tratado de leer un poco hoy, pero ¿cómo es que grandes empresas, y por ahí va el tema del título también del programa de hoy, cómo es que grandes empresas se han, desde mi punto de vista apropiado, desde su punto de vista conseguido permisos para inmensas cantidades de terrenos y pueden obtener los permisos que quieren, tipo palma aceitera, y sembrar lo que quieran cuando se trata de ellos en particular? Bueno, sobre la palma aceitera es otro tema, porque no solamente es una empresa que puede ser grande y por lo tanto tiene capital para sembrar en grande, sino que ahora con el tema del cultivo sustitutorio de la hoja de coca, se estaban aprovechando o se estaba impulsando que toda la zona deforestada para la gran ganadería que no funciona y que quebró, entonces se sembrara en esa zona deforestada y también en las zonas donde hay cultivo de coca, pero para que tenga una compensación, y el asunto era que si se impulsaba el cultivo sustitutorio, el Estado tenía que asegurar primero la tecnología del procedimiento para la conversión del aceite en el producto que se va a colocar en el mercado y asegurar el mercado, porque la empresa grande tiene su propio mercado, tiene su propia tecnología, tiene su propio background y tiene su sistema de comercialización interna y externamente. Pero a los demás el Estado los ha dejado abandonados. Pero quiero mencionar dos cosas porque estamos confundiéndonos cuando nos comparamos con Chile. Chile tiene un objetivo: siembra árboles para producir papel e impulsa. Nosotros tenemos un ejemplo. Porcón comenzó y sembró más de 10 millones de árboles que quiso hacer carpintería, y no es para carpintería, eso es para el papel. ¿Y qué hacen ellos? Cortan acá
y están avanzando en sembrar por otros lados y están impulsando a que sus vecinos siembren árboles, pero no hay impulso estatal. En la selva hay una gran fábrica de papel en Pucallpa que ha quebrado, que ha cerrado, porque hay una planta llamada cetico, que crecía como hierba mala en el bosque. Ahora del cetico no queda recuerdo y no hay papel. Permítame ir con una llamada telefónica que viene además del interior del país. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido al programa, lo escuchamos. Estaba, bueno saludarlos y estaba viendo su programa y con respecto al tema de los empresarios y con el gobierno, ¿no?, sobre las licitaciones públicas. Nos preocupa a nosotros que hasta el día de hoy, por ejemplo, de acá en nuestro centro poblado de Santa Rosa, pues el distrito polonero, provincia de Chepén, se esté construyendo un colegio que no cumple con el PIB. Entonces, podemos captar o darnos cuenta en realidad que siempre estos empresarios nos están ejecutando malas obras, donde no actúan tanto la Contraloría como la Fiscalía, porque nosotros siempre hacemos las denuncias, pero somos defraudados de una u otra forma, engañados de nuestros derechos, nos despojan porque en realidad ni con la ley en mano nos podemos hacer justicia. Yo hago una invocación a los presentes para que en realidad nos enfoquen más y nos hablen de un punto de vista de la verdad, de la política que el pueblo requiere, porque las obras... Le agradezco mucho su llamada desde Chepén. Hola, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Hablo de Ucayali. Adelante, soy el por ingeniero favor. Oscar Vázquez Alba. Mire, aquí tenemos que aclarar y diferenciar dos cosas. Uno es los suelos que se encuentran en la ribera de los ríos de Ucayali, el río Ucayali, y otros son los suelos de altura que se encuentran en el eje de carretera. No podemos nosotros diseñar una política para todo lo que es la Amazonía teniendo esos dos ecosistemas distintos. Por un lado, a la ribera del río se va a dar la erosión de los suelos por el mismo cauce y por la misma los mismos volúmenes de aguas con relación a la precipitación. Ahí va a haber una deforestación natural que se va a dar, y se viene dando, porque ahí tenemos un cauce que recorre el Ucayali que desemboca en el Amazonas. Uno. Y dos, los suelos de altura que se encuentran en el eje de la carretera, que efectivamente se viene depredando desordenadamente sin ningún control. Pero es porque el Estado no ejerce la autoridad suficiente para poder controlar a malos extractores que lo único que hacen hasta ahora en estos últimos más de 150 años, depredar, y más no existe una política por parte del Estado de hacer cumplir la recuperación o la reforestación como debería darse. Muy bien, gracias por su llamada desde Ucayali. La ausencia de políticas del Estado en todos los temas es impresionante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Ya, señor, disculpe, el tema es ¿no? Los bosques amazónicos, patrimonio de grandes empresarios. Pero antes quisiera hacer una denuncia, un pedido, o sea, indicar, señor, que Serenazgo no patrulla en las noches, que la Policía Nacional debería tomar esa función, que prácticamente cuando la persona necesita de la policía... Señor, escúchame una cosita. A ver, dígame, ¿de qué distrito estamos hablando solamente? ¿Cómo? ¿De qué distrito estamos hablando? Estamos hablando de todo Lima, cercado de Lima. O sea, le agradezco mucho su llamada. No es el tema de la noche, es un tema sin ninguna duda importante. Y más adelante voy a presentarles un libro, además que me ha llegado, que tiene que ver con ese tema. Yanina tiene algunos mensajes que están llegando a través de las redes. Yani.
Así es, Pepe, el público también se expresa este tema en las redes sociales. Mónica Rosas nos dice que en los últimos 5 años una empresa de palma aceitera deforestó en Ucayali 9.400 hectáreas, arrasando flora y fauna valiosas para el Perú. Otro comentario también nos hace Jorge Villanueva. Él nos dice que las grandes empresas destruyen nuestra biodiversidad utilizando vacíos legales sobre lo que el Congreso convenientemente olvida legislar. Muy bien, gracias. Interesante los mensajes, porque ahí nos hace reflexionar. Si bien es cierto, el doctor Ibaceta sustentaba el hecho de que estos pequeños grupos que destruyen y depredan son peligrosos, porque van como nómades de un lugar a otro, los grandes grupos depredan por consiguiente mucho más, ¿no es cierto? Y sin ningún tipo de normatividad. ¿Qué está pasando en estos casos, Martín? Bueno, yo que soy alguien que cree en la libertad de mercado y en las empresas grandes, creo que edición. Y efectivamente acá el problema es la falta de supervisión. Si la empresa va a pagar una cantidad de impuestos, de ahí mismo se puede pagar buenos sueldos para que haya un buen equipo de intervención y que esté chequeando que realmente se haga adecuadamente. Eso es básico, si no es la ley de la selva. Una cosa es que uno apoye la libertad de mercado y otra cosa es que uno apoye una anarquía de depredación absoluta donde nadie va a ganar, porque no gana salvo el empresario, nadie más. Y esto tiene que dejarle riqueza a la zona que se explota y al Estado en términos generales, o sea, al país como tal. Supervisión. El Estado tiene que supervisar, pero desgraciadamente el Estado no existe. Y sería muy interesante ver la forma de replicar lo que sucedió en Porcón, en Cajamarca, pero yo recuerdo haber estado ahí, que me corrija el doctor. Porcón tiene una cuestión particular interesante. Son evangélicos muy apegados a su fe, que han encontrado en esto una forma de, ¿cómo decirlo?, acercarse más a su iglesia. Su trabajo en torno a esto los ha unificado. Y si uno va por este bosque, va encontrando además carteles grandotes donde están partes de la Biblia, explicando por qué se debe trabajar de esta manera y cosas así. O sea, explicarlo en el sentido de lo bueno que ha sido. No todo el mundo tiene que creer tener la misma creencia. Pero ya funcionó, y habría que estudiarlo, y funciona bastante bien. Uno entra y parece que estuviera momentáneamente en otro país, porque es unos bosques hermosos, ¿no? Parece que estuvieras en Suiza. Buscar básicamente algo que cruce a estas personas, a estos pobladores, algo que los identifique como para que puedan también estar fuertes, pues, y defenderse y luchar contra estos malos empresarios, estos grandes grupos de poder que han llegado a depredarles la tierra, a depredarles sus recursos. Y hay que mencionarlos, o sea, si sabemos quiénes son, hay que decirlo para que la ciudadanía se ponga la camiseta de nuestra Amazonía y reclame. Claro, ¿no? sí. Por ejemplo, el Grupo Romero. ¿No? El Grupo Romero es uno de los empresarios, es uno de los grandes grupos que están explotando y depredando nuestra selva. Y finalmente, ¿qué nos deja la historia como experiencia? Recordemos lo que pasó en la época del caucho. Se nos acabó el caucho. ¿Y qué ha quedado? Además de obras literarias, La vorágine del colombiano José Eustacio Rivera o El árbol de Sodoma de Jorge Nájar. Historias dramáticas de depredación que da la impresión no nos han enseñado nada. El sueño del Celta también. El sueño del Celta, por supuesto, de Vargas Llosa. Y ahora, con respecto a lo que nos dice, yo me acuerdo haber visto más de un informe periodístico donde mucha gente ha tratado de unirse para poder solucionar este problema, porque tiene un monstruo adelante, y no han podido hacer absolutamente nada. O sea, estos pobladores no han podido hacer absolutamente nada. Es que aquí manejamos estadísticas y todo está en el papel, de eso hemos hablado, ¿no? Y los que han llamado nos están diciendo la realidad es otra, porque nos explique alguien que conoce y no nos esté diciendo temas en el papel. Por ejemplo, el del colegio. ¿Qué está haciendo el presidente? Habla de educación, pero está cuantificando la cantidad de colegios para que estadísticamente eso quede. Pero la gente está descontenta porque no obedece una política integral. En el tema de la ceja de selva, la selva alta y la selva baja, si la palma aceitera era la opción para sustituir cultivos de coca, evidentemente que ya estaba depredado por los cultivos de coca, ¿no? Y no solamente se tenía que eliminar la producción de la cocaína, sino que recuperar lo que estaba depredado. Y entonces la palma aceitera era una opción importante. Por lo tanto, en que sembrar donde ya estaba depredado no significa depredación, sino significa salvar. Reforestación en todo caso. Lo que ocurre
es que no hay mayor apoyo, todos siembran y después no saben a quién vender ni cómo procesar las cosas. Es cierto. Con la quinoa también. Sí, y hay algo importante que después de las llamadas lo vamos a conversar, porque el Estado prometió apoyo para quienes siembren la palma aceitera y luego los abandonó. Hola, buenas noches, tenemos público en línea. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor. Ernesto de Aucayaco, de Tingo María. Bienvenido desde Tingo María, un gusto, adelante. Sí, mira, hace 20 años yo salió de mi pueblo y he vuelto para San Juan el 24 de junio, ¿no? Y he visto ese programa que ustedes están tomando ahorita, ese es cierto del Cetico. El Cetico ahorita ya no existe ahí en el pueblo, ya existe puras maderas ilegales, y verdad. Y todos los bosques están sacando así a la gente y se están trayendo para Lima. Eso es cierto, los grandes empresarios, como ahí estoy viendo ahorita. Ok, muchas gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Aló. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, saludo al panel. Al tema sobre la depredación de la Amazonía. A la Amazonía le falta control, fiscalización, le falta explicar a la gente, le falta muchas cosas para poder controlar toda esa depredación que viene haciendo en la Amazonía, por favor. Ok, gracias por su llamada, casi desesperada por pedir control. Hola, buenas noches. Buenas noches. Todos estos problemas, tanto ecológicos como de los de la corrupción, etcétera, que se ven en el Amazonas y reflejados en toda nuestra sociedad, en realidad tienen una raíz del ser humano. El ser humano está, hace décadas, muchas décadas, está corrupto. Entonces hay que cambiar eso, no van a cambiar en 5 años, un gobierno que pone todo de su parte, pero hay muchos intereses debajo. Muy bien, gracias por su opinión, muy amable. Yanina tiene mensajes que llegan a través de las redes. Yani, adelante. Precisamente, Pepe, nos llegan muchísimos mensajes más de ese importante tema. Beatriz Puente, ella nos dice que es criminal que en Iquitos, Ucayali y San Martín se sigan destruyendo extensas áreas de árboles que han demorado varias décadas en crecer. Pedro Ramírez también opina, él nos dice que la industria de la palma aceitera ha crecido en la Amazonía, pero en vez de hacerlo en zonas degradadas, lo hacen destruyendo bosques fértiles. Muchas gracias, Yani. Cuando los gobiernos hacen políticas de Estado, no políticas de gobierno, son políticas que deben perdurar en el tiempo. Yo recuerdo mucho que se prometió apoyo a quienes irán adelante con una inversión en el tema de la palma aceitera. Sin embargo, después como que fueron abandonados, ¿no? No los grandazos, pero sí los que intentaron ponerlo. Suele haber un boom siempre, por ejemplo, hablábamos del tema de la quinoa y es lo que ha pasado con la palma. Uno ve que es negocio, todo el mundo lo quiere hacer, hay sobreproducción, el precio baja y hay varias quiebras. El Estado efectivamente está en la obligación de promover políticas y no comprarle, sino informar de mercados para que la cosa tenga un flujo adecuado. Si lo hace simplemente como un buen anuncio, es muy peligroso porque puede crear falsas expectativas que luego generan conflictos sociales, o sea, crea sus propios incendios. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen los televidentes que se llaman. Es necesario en el Perú un partido verde, pero un partido verde en serio, no un partido de personas que antes tenían otra ideología política y que como esa ideología política ya no prende, la camuflan y se hacen ver como verdes, pero en la práctica, en lo primero que pueden, tratan de llevar a cabo su ideología anterior. Un partido filosóficamente verde que tenga eso como una esencia, el cuidado del medio ambiente y de los animales. Me parece que es muy necesario en el Perú y sería una señal de que estamos avanzando políticamente. Básicamente creo que el Perú, cuando podamos tener un discurso, cuando el gobierno pueda tener un representante que realmente se preocupe de la Amazonía y no de una posición política, realmente vamos a poder cuidar nuestros recursos. Claro. Y sobre todo representantes legítimos, o sea, representantes que estén legitimados por su población, no empresarios quebrados que ven al Estado llegar al poder como fórmulas para poder salir de sus crisis. Como botines. Como botines, ¿no? Hablaba sobre la gente que cambia de ideología, las famosas sandías, ¿no? Por fuera rojos y por dentro rojos y por fuera verdes. Entonces, la gente no es tonta, la gente se da cuenta, la gente sabe qué es lo que tiene al frente. Más bien a mí lo que me parece un poco contradictorio es cómo estos grupos regionales que han llegado al poder, ¿por qué no reclaman de pronto con la misma intensidad que reclaman, por ejemplo, ahora, el tema del lote 192, ¿no? Cuando tenemos otro problema que es mayor, que es más grave, que estamos hablando de
de recursos vegetales, de recursos vivos, que nos van a ayudar para de aquí a mañana podamos seguir siendo un país de esperanza, no solamente a este sector de Latinoamérica, sino de esperanza mundial. Es cierto. Vamos a ir con una nota que ha preparado Juan José del Castillo sobre este tema, que nos trata de explicar un poco también lo que nos decía el doctor Ibaceta, ¿no es cierto? ¿Cuántas hectáreas hay de posibilidad de cultivar no solo palma aceitera, sino muchas otras cosas más? Adelante con el informe. El periodista especializado en temas agrarios, Reinaldo Trinidad, afirmó que los bosques amazónicos peruanos estarían en riesgo por la deforestación a la que están expuestos para la siembra de monocultivos como la palma aceitera, pese a los compromisos asumidos. Que nuestro país, durante la COP20 en diciembre del año pasado, se comprometió a la comunidad, ante la comunidad internacional, a no solo a no permitir más desboscamiento, sino incluso a reforestar unos 3 millones de hectáreas. El Perú importa el 60% del aceite que consume y este podría obtenerse de cultivos de palma aceitera sin necesidad de dañar nuestro medio ambiente. Esto es posible hacer cultivos industriales como la palma aceitera en unos 10 millones de hectáreas deforestadas que existen en la selva alta. Estas tierras incluso podrían serles concedidas e incluso vendidas a las compañías que quisieran establecer monocultivos industriales con incentivos tributarios para que desarrollen complejos agroindustriales, incluso con ventaja ecológica, no solo para producir los bienes deseables, como en este caso específico aceite, sino también para cobrar o para vender bonos por la captura de carbono. Lamentablemente, las grandes empresas que deberían hacer este tipo de inversiones no lo hacen, porque resulta más rentable simplemente reemplazar bosques naturales por monocultivos. Muy bien, hay un tema interesante que vamos a hablarlo con el panel. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor periodista. Gracias por permitirme ingresar al programa que usted muy dignamente lo dirige. Usted está tocando un tema muy importante, como es el tema de los bosques amazónicos en el Perú. Realmente nosotros como loretanos nos sentimos mortificados porque vemos y sentimos en carne propia la forma como se viene haciendo el trabajo del manejo de la madera en una forma desproporcionada. Y que sin embargo, al margen de que decimos que la selva es el pulmón del mundo, el gobierno central nada ha hecho para darnos el apoyo correspondiente, y que lejos de ser el ente gestor que apoya y que aporta en bienestar de la población, más bien, a veces cuando uno va y denuncia los malos manejos que se hacen en el bosque, lo único que saben es solamente decirnos ya vamos a ver, ya vamos a ver y ya vamos a ver. Pero ¿qué cosa? Nada. ¿Por qué? Porque apoyan a los traficantes, mayormente de la carretera y quitosnautas, que tenemos debidamente identificados. Hay tráfico de arena, hay tráfico de madera, y ahí no hay quien ponga el orden. Muy bien, señora, gracias por su llamada desde Loreto. Un minuto final, doctor Ibaceta, para terminar este bloque. Sí, dos cosas. Se ha hablado de boom y la ley de la selva. El boom, por ejemplo, del triple A. Con el boom del triple A se ha desaparecido la lupuna, que era el árbol símbolo, porque era el de los más enormes árboles. En Pucallpa se está luchando porque creo que quedan tres lupunas, ¿ya? Y como ya se han acabado las lupunas, se han ido a traer de Iquitos el capinurí, que es otro árbol grande de una madera para el triple A. Cuando se acabe el capinurí, no tenemos lupuna, ¿con qué se va a hacer el triple A? Entonces, nos estamos quedando sin árboles, pero ojo, que el Ministerio de Agricultura no autorice cultivos, chacras, porque el cultivo en la selva no se da en el bosque y en la depredación de bosque, sino en las arenas que deja el río cuando baja el río. Esas son las chacras. Y lo otro, finalmente, no hay estudios antropológicos, pero nosotros que hemos vivido en la selva, por tradición sabemos que la confrontación para explotar recursos ha sido violenta y el que se opone desaparece. Entonces la colonización ha sido a la mala. Y si no hay control del Estado, si el Estado tiene miedo de enviar sus policías porque los desaparecen,
Entonces tienen que aliarse, porque el que se opone allí, la selva es tan grande que no te encuentran jamás. Muy bien, muchas gracias. Señores, tenemos que irnos a un corte, pero al regresar les prometo un tema que les va a dar sed. Ya venimos.